Para continuar aprendiendo más de las estructuras de control, vamos a hacer ahora el código que nos permita determinar los números primos hasta cierto límite. Como sabemos, los números primos son aquellos que solamente son divisibles entre sí mismos y entre uno. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a recorrer, por ejemplo, yo le mando como parámetro el número 100, me va a mostrar todos los números primos que hay desde el número 1 hasta el 100. Así que vamos a devolver lo que es una lista de números de todos los números primos hasta ese límite. Vamos a poner primos, le vamos a poner. Le vamos a poner números primos. Voy a establecer lo que es el límite. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a recorrer cada uno de los números, pero como vamos a devolver una lista de números primos, vamos a definir nuestra lista de números primos, a igual a new list int. Ahí es donde vamos a almacenar cada uno de los números. Ahora, como dice, para establecerse un número primo, tiene que ser solamente divisible entre uno y entre sí mismo. Por lo tanto, vamos a empezar a dividir este número por cada uno de los números anteriores. Pero, como tiene que ser, pero en este caso tenemos que omitir el número uno porque sabemos que va a ser divisible siempre entre uno. Por eso vamos a empezar a partir del número 2 y vamos a empezar a recorrer los números hasta la cantidad de números primos. Bueno, hasta que i sea menor o igual al número primo, para que no se divida entre sí mismo. Así que se va a dividir a partir desde el número 2 hasta un número menor del el número, de su propio número. Por lo tanto, si es 5, se va a empezar. ¿Qué dice? Ah, no, es que era límite. Va a empezar a dividir 5 entre 2, 5 entre 3, 5 entre 4, ya no 5 entre 5, porque se está estableciendo que i sea menor o igual menor al límite. Por lo tanto, el rango va a ir desde 2 hasta 4. Si es 100, va a ir desde 2 hasta 99. Ahora vamos a definir una variable que me va a determinar si es un número primo o no. IsPrime, le voy a poner false. Esa va a ser mi bandera. Esta va a ser mi bandera para indicar si ha encontrado que es un número primo o no. Porque ¿qué es lo que va a suceder? Si encuentra que el número es divisible entre alguno de los números menores a él, entonces resulta que no va a ser un número primo. Por lo tanto, vamos a detener lo que es el ciclo. ¿Cómo vamos a determinar si es un número primo o no? Vamos a dividir el número límite y vamos a sacar lo que es el residuo. Para sacar el residuo lo hacemos con el símbolo de porcentaje. Límite lo vamos a dividir entre i, entre cada uno de los números. Y si el límite, si el residuo del límite entre i, que es mi contador, es igual a 0, quiere decir que no es un número primo. ¿Por qué razón? Imagínense que yo mando el número 9 y va el contador en número 3. 9 entre 3 es igual a 3, por lo tanto yo tengo un residuo de 0. 9 no es un número primo, por lo tanto el residuo me va a dar 0. Por lo tanto vamos a determinar que no es un número primo y una vez que encuentre el primero que no sea divisible entre 0, vamos a hacer lo que es un break. Vamos a romper lo que es el ciclo, porque una vez que encuentre el primero que sea divisible, bueno, este tiene que empezar con un valor de true. Por el momento, para iniciar, vamos a considerar que el número es un número primo. Una vez que encuentre un número cuyo residuo es 0, entonces quiere decir que no es un número primo, por lo tanto, vamos a romper lo que es el ciclo. Caso contrario, llegue hasta el punto final, entonces vamos a agregar si es primo. Si una vez termine de recorrer todo el ciclo, prime y prime sigue siendo true, entonces vamos a agregar lo que es el número. Bueno, perdón, aquí me equivoqué porque aquí lo único que me va a hacer es devolverme un número primo, no me va a devolver todos los números primos. Lo único que me devolvería si este número es primo o no. Así que lo que vamos a hacer es recorrer. Primeramente vamos a recorrer int j es igual a 0 a j menor o igual al límite. Esto sí me va a devolver lo que son cada uno de los números primos
entre esos límites. Así es como tendría que ser. Porque ¿qué va a hacer? Vamos a devolver, vamos a recorrer todos los números que hay, digamos, entre 1 y 100 y me va a devolver cuáles de esos números son números primos. Este ciclo es lo que va a hacer recorrer cada uno de esos números. Ahora, por cada número de esos, yo voy a recorrer si uno de esos números es primo. Por lo tanto, el límite ahora sería J, que sería mi contador. Entonces, ahora acá es donde tengo que determinar, una vez se rompa el ciclo, acá yo tengo que determinar si salió como si es número primo. Si el número que yo estoy recorriendo es primo, entonces voy a agregar números primos, punto add, y voy a agregar el valor de J. Y una vez termine de recorrer todos los números y de evaluar si cada uno de esos números es primo, entonces yo lo que voy a hacer es retornar mi lista, números primos. Solo que acá hay algo muy importante. Si yo lo dejo tal y como está, solamente me va a devolver que es número primo el primero que encuentre. Vamos a verificar. Vamos a hacer acá un string.join y vamos a dividirlo por comas. Lo que serían números. Me olvidó aquí colocarle el static. Números primos. Y voy a enviar aquí 20. Entre el número 20 está el 1, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17. El 17 y el 19 que son números primos. .NET Room. En este caso solamente me devolvió que son números primos el 0, 1 y 2. Bueno, el 2 también es número primo. Pero una vez que encontró que me devolvió 0, como primo ya no volvió a ser verdadero. Es necesario que una vez que mientras se encuentre que es un número primo, mientras se encuentre que tiene residuo, isPrime se tiene que mantener en true. Porque el problema es que acá isPrime se está volviendo false. Pero una vez que llega al siguiente número, prime sigue siendo false. Por lo tanto, nunca se va a cumplir esta condición de que siga agregando números. Así que yo tengo que mantener la variable prime en true. Creo que me falta algo por acá. Vamos a verificar y igual a 2 y menor igual a j, menor a j. Aquí sería j. J entre i. Y acá lo tenemos. Aquí tenemos efectivamente todos los números. Tenemos 0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Entonces me está devolviendo todos los números primos. Vamos a poner 500. Y acá tenemos todos los números primos. Todos los números primos que hay desde 0 hasta 500. Voy a poner aquí. Es 1.000.000. Aquí se va a tardar porque tiene que recorrer todos los números. 1.000.000 por 1.000.000. Esto sí se va a tardar bastante. Porque eso daría un total de, vamos a verificar, 1.000.000 por 1.000.000. Creo que esto no va a detenerse porque son 1.000.000.000.000 de veces lo que se va a ejecutar. No, es un número demasiado grande porque son demasiados ciclos lo que va a ejecutar. Vamos a poner 10.000. Entonces acá lo tenemos. Me está devolviendo todos los números primos. Entonces de esta manera podemos utilizar también lo que son las estructuras de control.